¡Bombazo! Horner une al Alpine y pone a Colapinto como su prioridad absoluta gritando de terror. El terremoto que sacudió la F1, la caída de un imperio y el ascenso meteórico del talento argentino bajo una nueva batuta. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante de la Fórmula 1, la inesperada salida de Christian Horner de Red Bull y su fichaje relámpago por Alpine, con una prioridad absoluta que te dejará helado: Franco Colapinto. Sí, el pibe argentino es la pieza clave en la revolución que Horner está gestando. ¿Están listos? Porque lo que sucedió detrás de bambalinas es una trama de poder, estrategia y el ascenso imparable de un talento que nadie podrá ignorar. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. La noticia explotó en todos los rincones del paddock y el mundo del automovilismo quedó paralizado ante el giro inesperado, un verdadero cimbronazo que nadie vio venir. Christian Horner, el histórico director que llevó a Red Bull a lo más alto, construyendo una dinastía de campeones y dominando la Fórmula 1 durante años, acababa de ser despedido. Los motivos eran objeto de especulación en cada rincón, en cada charla de pasillo, en cada foro de internet, pero la realidad era una sola: Horner ya no tenía su lugar en la escudería austríaca. Su salida no fue una renuncia, no fue un retiro. Fue una remoción, una decisión drástica que dejó a todos boquiabiertos, con la boca abierta y los ojos como platos. Nadie imaginó lo que vendría después, lo que se gestaba en las sombras, en los despachos más secretos. En un movimiento sorpresivo, apenas unas horas después de su salida de Red Bull, Alpine anunció su fichaje. Para muchos fue una jugada audaz, incluso temeraria, un riesgo que pocos se atreverían a tomar en un deporte tan conservador. Para otros, un golpe de genialidad, una movida maestra que cambiaría el panorama de la Fórmula 1. Lo cierto es que detrás de la decisión había una intención clara: transformar el destino del equipo francés, sacarlo de su letargo, de su zona de confort, y sobre todo, darle un nuevo impulso al proyecto más valioso de su cantera, el joven talento argentino Franco Colapinto. El pibe, de la noche a la mañana, se encontró bajo el ala de un estratega legendario, un verdadero gurú del automovilismo. La revolución silenciosa. Horner llega a Alpine y el clima cambia radicalmente. El ambiente en Alpine cambió al instante, como si un rayo de energía hubiera atravesado la fábrica, inyectando adrenalina en cada rincón. De la calma habitual, de la rutina preestablecida, se pasó a un clima de expectativa y nerviosismo que se sentía en cada oficina, en cada taller, en cada charla de pasillo. Los ingenieros miraban de reojo a los nuevos rostros del staff, preguntándose cómo sería el impacto real de Horner en la estructura, cómo se adaptaría el equipo a su estilo de liderazgo, a su mano de hierro. Los pilotos del equipo principal, y sobre todo, los jóvenes de la academia, sabían que estaban ante una oportunidad única de aprender de uno de los estrategas más reconocidos y respetados de la F1, un hombre que había probado su valía en la cima, que había forjado campeones. Pero para Franco Colapinto, el efecto fue aún más potente, más directo, más personal. Sentía la presión, sí, la de estar bajo una lupa tan exigente, la de ser el foco de todas las miradas, pero también el privilegio de ser el piloto en el que Alpine quería centrar su apuesta de futuro, su gran esperanza. Ahora, con el respaldo de una mente maestra del deporte, con un arquitecto de campeones a su lado, su sueño parecía más cerca que nunca, tangible, real. Horner llegó a las instalaciones de Alpine en medio de un torbellino mediático, un auténtico circo de prensa. Los flashes de las cámaras, los micrófonos de la prensa internacional y los rumores sobre posibles cambios de alineación no cesaban. Lo seguían a todas partes, como una sombra. Pero él, acostumbrado a la presión, a los focos, a la atención constante, caminó por los pasillos del equipo francés con la serenidad de quien sabe que puede cambiar el rumbo de una historia con solo una decisión, con una mirada, con una palabra bien puesta. Desde el primer momento dejó claro que no venía a revolucionar todo por capricho, por imponer su voluntad sin sentido, sino a potenciar lo bueno que ya existía y, sobre todo, a pulir el talento joven que tenía a mano, a Franco Colapinto. Su primer objetivo fue conocer en profundidad al pibe, sentarse a su lado y escuchar sin prejuicios la historia y la visión del joven argentino, sin ideas preconcebidas, sin prejuicios, con la mente abierta. El encuentro de mentes, la conexión inesperada y la visión compartida. La primera charla entre Horner y Franco fue mucho más que una simple reunión de trabajo. Fue un encuentro entre dos generaciones distintas, un diálogo de respeto, de admiración mutua y de ambición compartida, de sueños que se entrelazaban. Horner, lejos de adoptar el papel de maestro distante, de figura inalcanzable, se mostró cercano, abierto y curioso. Quiso entender cómo pensaba Colapinto, qué lo motivaba,
qué sueños guardaba en lo más profundo de su ser y cuáles eran sus miedos ocultos, sus inseguridades, sus fantasmas. Franco, por su parte, aprovechó la oportunidad para preguntar, para absorber cada consejo, cada palabra de sabiduría, como una esponja, y compartir sus expectativas con total sinceridad, sin guardarse nada, sin filtros. En esa charla, ambos descubrieron que compartían una visión, una filosofía de vida. La de nunca conformarse, la de desafiar límites, la de convertir las dificultades en oportunidades, la de ir siempre por más, siempre al frente. Muy pronto, Horner empezó a dejar su huella, su impronta, en cada rincón del equipo, en cada proceso, en cada mente. Analizó cada aspecto del programa de desarrollo de jóvenes pilotos, y en particular, se enfocó en crear un entorno en el que Colapinto pudiera desplegar todo su potencial, sin restricciones, sin presiones innecesarias, en un ambiente de libertad controlada. Introdujo nuevas metodologías de entrenamiento, sesiones de simulador más realistas, casi idénticas a la pista, y análisis detallados de datos que le permitieran al argentino encontrar décimas extras en cada situación, en cada curva, en cada frenada, en cada aceleración. Pero lo más importante fue la confianza que transmitió, una confianza inquebrantable, una fe ciega. No quiero que seas el próximo campeón porque yo lo diga, sino porque tú te convenzas de que puedes serlo, le repitió más de una vez, como un mantra, como una verdad absoluta que debía internalizar. Esa mentalidad de empoderamiento se convirtió en el combustible principal de Franco, en la chispa que encendió su fuego interior, en la fuerza que lo impulsaba. El pulso de los titanes, estrategias y contraataques en la guerra por Colapinto. La tensión entre Red Bull y Alpine subía como la espuma, y con cada jornada el pulso entre el nuevo CEO de Red Bull y Flavio Briatore se volvía más feroz, más encarnizado. En las salas de reuniones, el ambiente se sentía espeso, cargado de estrategias, amenazas veladas y filtraciones controladas a la prensa, un verdadero campo de batalla. El CEO de Red Bull, conocido por su frialdad y su capacidad para tomar decisiones que nadie se atrevería a ejecutar, no cedía un ápice en su propósito. Su obsesión por Colapinto había encendido una chispa que ahora amenazaba con transformarse en un incendio capaz de arrastrar a todo el paddock, de quemar puentes. No se trataba solo de una cuestión de talento. Para él, Franco representaba el futuro, la posibilidad de renovar el ADN ganador del equipo con sangre joven y, sobre todo, mentalidad inquebrantable, esa que no se rinde jamás. Por otro lado, Briatore, animal político y zorro de 1000 batallas, desplegó todas sus armas, su arsenal completo de astucia. Sabía que enfrentaba a un adversario temible, pero también entendía que en la Fórmula 1 las guerras no siempre se ganan en la pista, sino en los despachos, en las negociaciones, en la guerra psicológica. Briatore usó cada herramienta a su alcance, fortaleció la relación personal con Franco, incrementó las sesiones de entrenamiento privadas y se encargó de recordarle a cada miembro del equipo Alpine lo importante que era defender a los suyos, a los de la casa. En sus encuentros usaba frases punzantes, le recordaba a Franco el valor de la lealtad y el peso de la camiseta, el orgullo de pertenecer. Sin embargo, en el fondo sentía la presión. Si Red Bull subía la apuesta, podría no retener a su joya. En el box de Alpine, todos eran conscientes de la batalla silenciosa. Los ingenieros, los mecánicos y hasta los cocineros vivían pendientes de los movimientos de Colapinto. Lo apoyaban en cada paso, disimulando la preocupación con bromas y anécdotas cotidianas. Había un clima de camaradería, pero también inquietud de que cada charla privada, cada reunión con su manager, podía significar el inicio de una negociación secreta, de un adiós. Franco percibía el cariño genuino de su gente y sentía el peso de la responsabilidad, pero también la libertad de saber que, pase lo que pase, había logrado ganarse el corazón de su equipo, de su gente. Mientras tanto, la prensa alimentaba el conflicto con titulares cada vez más incendiarios. Los diarios británicos hablaban de un asalto sin precedentes de Red Bull sobre Alpine. Los medios italianos no dudaban en presentar a Briatore como un gladiador defendiendo la última joya de su imperio. Los portales argentinos, por su parte, celebraban la explosión mediática del piloto, viéndolo como el nuevo héroe nacional, el orgullo del país. Las redes sociales eran un hervidero de teorías, memes y mensajes de apoyo, no solo de fans argentinos, sino de fanáticos del motor de todo el mundo que veían en Colapinto el símbolo de una nueva era, el futuro de la Fórmula 1. Pero el CEO de Red Bull no descansaba. Cada día sumaba una nueva estrategia, conversaciones discretas con agentes de pilotos, reuniones confidenciales con patrocinadores, gestiones ante la propia FIA para asegurar que cualquier movimiento fuese legal y a prueba de filtraciones, sin dejar cabos sueltos. Su objetivo era claro y no pensaba renunciar a él. Más aún, había detectado que el ruido mediático solo fortalecía la imagen de Colapinto, que ahora era percibido como el chico que pone de rodillas a dos de los nombres más grandes de la F1 moderna, un verdadero disruptor. Flavio Briatore, por su parte,
intensificó su ofensiva. Aprovechó cada oportunidad para recordarle al paddock que Alpine no era un simple trampolín para talentos ajenos, sino una fábrica de campeones dispuesta a todo por proteger a los suyos. Internamente buscó blindar el contrato de Franco y apelar al sentimiento de pertenencia del piloto. No escatimó recursos para tentarlo con proyectos a largo plazo, mejoras en su entorno personal y promesas de que su carrera sería prioridad absoluta dentro de la estructura del equipo. El propio Franco Colapinto, en medio de la tormenta, se mantuvo fiel a su estilo. Escuchaba con atención a todos, analizaba cada palabra, cada propuesta, pero se reservaba la decisión para sí mismo. Sabía que por primera vez el futuro dependía de su intuición tanto como de su talento. Consultaba con su familia, meditaba en soledad y buscaba el equilibrio entre la gratitud por lo vivido y la ambición por lo que vendría. Sentía la presión de dos gigantes y la responsabilidad de una legión de fanáticos, pero no se dejó arrastrar por el vértigo. El argentino tenía claro que debía priorizar su vocación, su felicidad y su propio legado. La batalla se trasladó incluso a los pasillos de la FIA y de Liberty Media, donde los responsables de la Fórmula 1 no podían ocultar el interés por lo que estaba en juego. Todos entendían que la decisión de Franco Colapinto marcaría tendencia, abriría nuevos caminos para otros jóvenes y podría redefinir el mapa de poder de la categoría. Los altos ejecutivos veían con buenos ojos el renacimiento de una narrativa épica, el pulso de los titanes, la pelea por el piloto que todos querían tener y la demostración de que el automovilismo sigue siendo ante todo una historia de pasión y de riesgo. En los momentos de descanso, Franco encontraba refugio en los mensajes de sus seguidores. Leían sus publicaciones, le enviaban dibujos, videos y hasta cartas escritas a mano. Él, agradecido, dedicaba tiempo a responder algunas, a compartir palabras de aliento y a recordar que más allá de la guerra de poderes, nunca había perdido la esencia de aquel chico que soñaba con manejar los autos más rápidos del planeta. Esa conexión con su gente fue su mayor ancla en medio del temporal. El pulso de los titanes seguía latiendo cada vez más fuerte y todos en el paddock sabían que el desenlace estaba cerca. Dos gigantes enfrentados, un joven argentino en el centro de la tormenta y un futuro que, pase lo que pase, jamás volvería a ser el mismo para Franco Colapinto. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta batalla de gigantes cambiará para siempre la Fórmula 1? El clímax de la batalla. La guerra de voluntades por un destino. El enfrentamiento entre el nuevo CEO de Red Bull y Flavio Briatore alcanzó un punto de ebullición inesperado, dando lugar a un clima que ningún espectador neutral podía imaginar. Las oficinas de ambos equipos se convirtieron en auténticos centros de operaciones donde cada decisión, cada llamada, cada palabra dicha o filtrada tenía el potencial de inclinar la balanza en esta guerra sin cuartel, en esta batalla de voluntades. No había lugar para la debilidad. Para él, el fichaje de Colapinto por Red Bull sería una traición imperdonable y haría todo por evitarlo, aun si eso significaba tensionar hasta el límite su relación con el propio piloto. En paralelo, el nuevo CEO de Red Bull jugaba su partida con frialdad y visión a largo plazo. No buscaba convencer solo a Franco, buscaba demostrarle a la industria entera que Red Bull tenía la capacidad de seducir y arrebatar talento incluso en contextos adversos, incluso de los equipos rivales. Para ello activó toda la maquinaria de la marca. Reuniones con patrocinadores, llamadas a inversores, cenas secretas con agentes y familiares del piloto. Cada conversación era una oportunidad para mostrarle a Colapinto un futuro de gloria y recursos ilimitados, una vida donde la ambición podía ir de la mano con la innovación y el respaldo total de una estructura que había dominado la Fórmula 1 en la última década. Mientras tanto, Franco se encontraba en el centro del huracán. Las jornadas se hacían eternas, llenas de mensajes, consultas y gestos de apoyo de todas partes del mundo. Nunca antes había sentido tanta presión, pero también nunca había estado tan seguro de su valor. A pesar de las ofertas, de las promesas y de las historias que le llegaban al oído sobre el futuro, Colapinto se aferraba a una convicción interna: nada ni nadie lo sacaría de su eje. Consultaba a sus seres queridos, buscaba consejo de sus mentores más honestos y se repetía una y otra vez que en el fondo debía elegir por y para sí mismo, y no por el que dirán. Los medios de comunicación intensificaron el bombardeo. Los noticieros especializados abrieron programas enteros debatiendo los méritos y riesgos de que Franco se marchara a Red Bull. En los portales de noticias, los columnistas opinaban con pasión, algunos defendían el salto al equipo de los toros como la gran oportunidad de una vida, otros alertando sobre el riesgo de caer en la trampa de ser un peón en una guerra de poder. Los fanáticos argentinos, fieles a su estilo, llenaban las redes sociales con mensajes de apoyo, memes e incluso campañas para que Franco se quedara en Alpine y terminara de hacer historia con su gente. En los boxes, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los ingenieros y mecánicos de ambos equipos cruzaban miradas en los pasillos, sabiendo que cualquier detalle podía ser interpretado como una señal.
Los representantes de otros pilotos también prestaban atención, sabiendo que el desenlace de esta batalla marcaría un precedente en la forma en que se negocian los contratos de las futuras promesas del deporte. Nadie quería perderse ni un segundo del drama que tenía a Colapinto en el centro de la escena mundial. Briatore, por su parte, pasó del enojo inicial a una estrategia más sofisticada. Comenzó a construir alianzas en el paddock, tejió relaciones con otros directivos y hasta insinuó la posibilidad de bloquear cualquier intento de Red Bull con recursos legales si hacía falta. El objetivo no era solo retener a Franco, sino enviarle un mensaje al resto del mundo. Alpine es una familia y no se desmantela por la presión de los grandes. Mientras tanto, en las conversaciones más íntimas, Briatore intentó apelar al corazón de Colapinto, recordándole los años de confianza y el proyecto a largo plazo que le ofrecía. El CEO de Red Bull no retrocedía, al contrario, fue incrementando el nivel de seducción, promesas de un asiento asegurado, apoyo total para un proyecto propio y una campaña mediática encubierta para posicionar a Franco como la gran apuesta de la nueva era del equipo. Su discurso era claro y directo. Red Bull es el lugar donde los que se animan a soñar grande pueden volar sin límites. Para muchos, esa era una invitación imposible de rechazar, pero para Colapinto las decisiones nunca habían sido fáciles ni obvias. La tormenta perfecta estaba servida. Todo el mundo de la Fórmula 1, desde los directivos hasta los simples fans, seguía cada paso de la novela con una ansiedad creciente. ¿Cedería Briatore ante la presión de Red Bull? ¿Aceptaría Franco la oferta más tentadora de su carrera? ¿Qué consecuencias tendría el desenlace para el futuro de la categoría? En el ojo de la tormenta, el piloto argentino se mantuvo fiel a sí mismo, entrenando, pensando, escuchando y recordando que, por más que la historia se escribe entre gigantes, el protagonista al final siempre es uno mismo. Y mientras la tormenta seguía creciendo, todos sabían que la próxima jugada sería decisiva. Franco Colapinto, sin buscarlo, era ahora el nombre más cotizado y deseado del paddock, y la decisión que tomara definiría no solo su destino, sino el mapa completo de la Fórmula 1 contemporánea. En el vértice de la tormenta mediática, Franco Colapinto se vio obligado a preguntarse qué significaba realmente la lealtad en el mundo despiadado de la Fórmula 1. Mientras Red Bull le ofrecía una visión tentadora de gloria inmediata y recursos ilimitados, Alpine apostaba al lazo invisible del esfuerzo compartido y la familia forjada a base de trabajo y confianza. Cada gesto, cada palabra y cada silencio tenía un peso específico. La presión sobre los hombros de Franco era tan real como el rugido de un motor en la recta principal. Los días se convertían en una sucesión de mensajes, llamadas y reuniones, pero sobre todo en una montaña rusa emocional donde las certezas escaseaban y el vértigo era constante. Briatore, en su faceta más astuta y humana, jugó todas las cartas posibles. No solo se preocupó por mantener a Colapinto a salvo del asedio de Red Bull, sino que buscó generar una sensación de pertenencia inquebrantable. Organizó cenas con el staff técnico, encuentros informales con los mecánicos y hasta pequeños homenajes internos donde se recordaba el sacrificio colectivo que había llevado a Franco a convertirse en la joya más codiciada del paddock. Briatore apeló a la memoria emotiva del piloto, recordándole las largas horas en los simuladores, las temporadas difíciles y el aprendizaje paciente junto a un equipo que siempre lo trató como propio, incluso antes de que el mundo lo señalara como estrella. Por otro lado, la ofensiva de Red Bull era pura seducción. El CEO multiplicó los gestos públicos y privados, le envió merchandising personalizado, organizó presentaciones con antiguos campeones y le hizo llegar mensajes inspiradores de figuras que habían triunfado bajo el paraguas de la marca. Más de una vez, Franco encontró entre sus cosas pequeñas notas con frases como: "El futuro es para los que se animan o los valientes hacen historia, no la miran desde la tribuna", todo en clave de tentación, buscando activar el deseo de cambio y grandeza inmediata. Era imposible no sentirse halagado por semejante despliegue, pero Colapinto sabía que detrás de cada obsequio había un contrato no escrito, la promesa de un mundo nuevo, pero también el riesgo de perder su esencia. El entorno más íntimo de Franco también jugó un papel crucial. Su familia, protectora y sincera, lo animó a confiar en su propio instinto. Su manager, experimentado en guerras de egos y millones, insistía en que el valor de la palabra es lo único que permanece cuando los focos se apagan. Los amigos de siempre, por su parte, recordaban al piloto humilde, al chico de Pilar, que nunca se dejó marear por las luces del éxito. Cada consejo era un reflejo de la diversidad de expectativas que pesaban sobre él, desde los que lo soñaban rompiendo moldes en Red Bull hasta quienes solo querían verlo feliz y pleno sin importar la camiseta. Mientras tanto, los sponsors y socios comerciales presionaban desde la sombra. Algunos veían en el salto a Red Bull una oportunidad única para expandir sus marcas a escala global, mientras que otros temían que una mudanza tan abrupta fuera leída como traición o falta de gratitud. Las charlas con el entorno económico se volvieron inevitables. Había quienes preferían una carrera sólida y consistente en Alpine,
construida ladrillo a ladrillo, y quienes apostaban al vértigo y el glamour de un salto a la élite instantánea. Franco escuchaba, ponderaba, agradecía, pero sabía que la decisión sería suya y solo suya. La tensión en el paddock. Reporteros de todas partes del mundo acampaban a la salida de los motorhomes a la espera de una declaración, una foto o una filtración que pudiera anticipar el desenlace. Algunos llegaron a inventar reuniones secretas, filtraciones o promesas de último momento, pero la realidad era mucho más compleja que cualquier titular. Franco mantenía la calma frente a las cámaras, repitiendo una y otra vez que estaba agradecido y enfocado, que el futuro se construye con paciencia y que cada decisión debe ser tomada con el corazón y la cabeza. Los que lo conocían sabían que detrás de la diplomacia se libraba una batalla feroz. Briatore, cada vez más presionado, apostó a la emoción, recurrió a anécdotas del pasado, le mostró fotos de los primeros tests de Franco y le recordó cómo aún en los momentos más difíciles, el equipo había estado a su lado. Aquí creciste, aquí. Eres familia, repetía el italiano con una mezcla de convicción y súplica apenas disimulada. No era solo un discurso, era la manifestación de una filosofía que creía en la construcción lenta, en la confianza a prueba de tormentas y en el valor de honrar la historia compartida. El CEO de Red Bull, mientras tanto, apostó por el futuro, organizó videollamadas con expertos en desarrollo de talento, le presentó un plan de trabajo personalizado y le aseguró que con su llegada al equipo haría una apuesta sin precedentes por la juventud y la innovación. Tienes el potencial de cambiar la historia, Franco. Red Bull no espera. Red Bull actúa. Sentenció en la última conversación. El mensaje era tan directo como tentador. El piloto argentino entendió entonces que no había opción fácil. Cualquier camino elegido implicaría una pérdida, pero también una oportunidad de trascendencia. En ese cruce de caminos, Franco Colapinto se enfrentó al precio real de la lealtad, la obligación de elegir entre el pasado que lo formó y el futuro que lo desafiaba. Sabía que cualquiera fuera su decisión quedaría expuesto al juicio de 2 generaciones, a la lupa de los medios y a la pasión de millones de fanáticos. Pero también sabía, en el fondo de su corazón, que el valor de un hombre está en ser fiel a sí mismo, aun cuando eso signifique desatar una tormenta más grande que la vivida hasta entonces. Así, la batalla entre Briatore y el CEO de Red Bull llegó a su clímax y en el centro un joven argentino demostró que la verdadera grandeza no se mide solo en la pista, sino también en la capacidad de sostenerse firme ante la tempestad de las decisiones imposibles. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo impactará esta historia en el futuro de Colapinto y en el de la Fórmula 1? ¿Será este el inicio de una nueva era para el piloto argentino, una era de triunfos y reconocimiento, o una advertencia sobre la crueldad de la F1, sobre los peligros que acechan a los jóvenes talentos en su camino hacia la gloria? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? Si esta noticia te voló la cabeza tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir este artículo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad. Nos vemos en la próxima bomba informativa. Escándalo total. Red Bull quiere firmar a Colapinto y Briatore entra en furia absoluta gritando de terror. La guerra secreta de los titanes de la F1, el joven argentino que desató la furia de un imperio y la ambición de otro. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una guerra de titanes, y a 2 de los hombres más poderosos de la Fórmula 1 enfrentados por su destino. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. Red Bull quiere firmar a Colapinto ya, y Flavio Briatore ha entrado en una furia absoluta, dispuesto a todo para impedirlo. El pibe argentino es el botín de guerra en una batalla sin cuartel que te dejará con la boca abierta. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. El aire en el paddock era tenso, casi irrespirable, cargado de una electricidad que presagiaba un evento sísmico. Aunque nadie lo decía abiertamente, con palabras claras, todos sentían que algo muy grande estaba por suceder, algo que cambiaría el rumbo de la historia. El reciente nombramiento del nuevo CEO de Red Bull había traído consigo una energía disruptiva, una fuerza imparable que no respetaba las viejas formas. Nadie estaba preparado para los movimientos audaces de un hombre que, apenas sentado en el sillón más poderoso del equipo, en la silla de mando, ya empezaba a sacudir las piezas del tablero, a desordenar el statu quo, a desafiar a los intocables. Pero lo que realmente electrificaba el ambiente, lo que generaba un zumbido constante de rumores y especulaciones, no era solo la llegada de una nueva gestión, de un nuevo líder. Era el foco inesperado que había puesto sobre Franco Colapinto, el joven argentino de Alpine, ese pibe que venía luchando desde abajo, a puro talento y garra. Desde el primer día,
El CEO dejó en claro que su visión era desafiante, fresca y poco convencional, rompiendo con los moldes establecidos. Y por supuesto, absolutamente imparable, una fuerza de la naturaleza que no se detendría ante nada. En las sombras, los susurros se multiplicaban, se convertían en murmullos que recorrían cada rincón del paddock. ¿Por qué ese interés tan explícito por Colapinto? ¿Qué había visto en él el nuevo jefe máximo de Red Bull que otros aún no sabían descifrar? Se preguntaban los insiders, los periodistas, los agentes. No faltaban quienes intentaban encontrarle lógica al asunto, buscar una explicación racional a lo irracional. Algunos hablaban de la necesidad de sangre nueva, de una renovación generacional que Red Bull necesitaba para mantenerse en la cima. Otros aseguraban que era una jugada maestra para anticipar el recambio generacional, para adelantarse a la competencia y asegurar el futuro. Y los más aventurados, los que se animaban a ir más allá, sugerían que había algo personal, una admiración directa y casi visceral por el argentino, una conexión que trascendía lo profesional. Lo cierto es que el CEO no era de los que dudaban, no se andaba con medias tintas. Tras observar a Franco en acción, tanto dentro como fuera de la pista, en cada entrenamiento, en cada declaración, se convenció de que debía asegurarlo para su proyecto cuanto antes, sin perder un segundo. El propio Colapinto, acostumbrado a trabajar en silencio y a ganarse cada centímetro de terreno con sudor y coraje, con una dedicación inquebrantable, percibía la magnitud del momento, el peso de la oportunidad. La noticia de que el máximo responsable de Red Bull quería firmarlo de inmediato le llegó como un vendaval, como un huracán que lo sacudía por dentro. En un deporte plagado de rumores y especulaciones, donde la verdad a menudo se pierde en el ruido, era raro que un movimiento tan explosivo se filtrara tan rápido, que el secreto saliera a la luz tan pronto. Sin embargo, la insistencia del CEO no dejó dudas. Las conversaciones eran reales, urgentes y absolutamente prioritarias, una señal de que Red Bull iba con todo. Franco, que aún pertenecía al Alpine, sentía en carne propia la extraña mezcla de vértigo y orgullo que acompaña a los llamados más trascendentes de una carrera, a esas oportunidades que te cambian la vida. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Colapinto debería irse a Red Bull o quedarse en Alpine? La furia de un titán. Briatore desata su ira por Colapinto. Pero donde hay ambición, donde hay un deseo tan grande, también suele haber conflicto, una colisión de intereses que desata una guerra. La noticia llegó rápidamente a oídos de Flavio Briatore, el legendario director de Alpine, una figura tan polémica como influyente en el paddock, un zorro viejo de 1000 batallas. Si alguien no estaba dispuesto a ceder terreno, mucho menos a perder a una joya de su propio equipo, a un talento que había cultivado con esmero, ese era Briatore. Su reacción no tardó en hacerse sentir, fue inmediata, explosiva. La furia, la incredulidad y el sentido de traición lo invadieron al instante, como un torbellino de emociones. Para él, la posibilidad de que Colapinto se marchara a Red Bull era un golpe tan duro como inesperado, no solo por lo que significaba perder a un talento forjado a base de años de trabajo, de inversión, de paciencia, sino también por la amenaza directa a su liderazgo y reputación como gestor de estrellas, como el hombre que descubría y pulía diamantes. En las oficinas de Alpine, el ambiente era de alerta máxima, de tensión palpable. Briatore, conocido por sus estallidos temperamentales y su habilidad para defender a capa y espada los intereses del equipo, activó de inmediato todos los mecanismos de defensa, todas las alarmas. Llamadas urgentes, reuniones secretas y mensajes cifrados empezaron a circular a toda velocidad, como un ejército en pie de guerra. Cada miembro clave fue instruido para no perder de vista a Franco, para apoyarle incondicionalmente, y sobre todo, para asegurarse de que ninguna negociación se produjera a espaldas de la estructura, sin su conocimiento, sin su aprobación. El propio Briatore, acostumbrado a ganar sus batallas en el terreno de la astucia y la presión, se prometió que no dejaría que le arrebataran a Colapinto sin dar pelea, sin quemar hasta el último cartucho. El joven piloto argentino, por su parte, se encontraba en el centro de una tormenta mediática y política sin haberlo buscado, sin haberlo provocado. Los mensajes se amontonaban en su móvil, una avalancha de notificaciones. Agentes, amigos, periodistas y hasta antiguos rivales le preguntaban por el supuesto interés de Red Bull y por la reacción explosiva de Briatore, por el quilombo que se había armado. Franco, fiel a su estilo, optó por el silencio y la mesura, por la calma que lo caracteriza. Sabía que en momentos así la discreción es oro, que cada palabra podía ser usada en su contra. Mientras todos discutían sobre su futuro, él se concentraba en entrenar, analizar datos y escuchar a su entorno más íntimo, a su círculo de confianza. La única certeza que tenía era que su nombre ya no era solo una promesa, sino un botín en la guerra silenciosa entre dos de los hombres más poderosos del automovilismo mundial, una pieza clave en un juego de ajedrez de alto nivel.